Pero yo quisiera detenerme antes en algo que pasó en los últimos días y que pasó ciertamente un poco desapercibido, que es que en medio en el marco del intento de juicio político a toda la Corte que está impulsando el Frente de Todos, hubo una diputada opositora que dijo, ojo, porque puede ser que todo esto del Frente de Todos, ella lo va a explicar en todo caso, esté mal, pero hay un caso en el que yo quiero hacer hincapié, que es el patrimonio de uno de los ministros de la Corte, que es Ricardo Lorenzetti. Pablo Oliveto es el nombre de la diputada, es diputada nacional de la Coalición Cívica y ha tenido la gentileza de atendernos. Diputada, ¿cómo le va? Ernesto tenemos la saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Ernesto? Y disfruté de la canción también. Es que por un beso de la flaca a uno se le pega todo el tiempo. Qué linda. Sí. A ver, cuéntenos un poco lo que contó el otro día en el Congreso, con el mayor detalle posible sobre el patrimonio de Lorenzetti. Bueno, nosotros este juicio político lo iniciamos en el 2017 y fue acompañado por distintas denuncias penales, donde pedíamos que se estudiaran dos cuestiones. La forma en que Lorenzetti administró el presupuesto de la Corte Suprema como superintendente. Usted sabe que el presidente de la Corte Suprema, hasta la acordada del 2018, tenía amplias facultades en manejar la obra social, en manejar el fondo anticíclico, que es millonario, en nombrar personal, en licitar. Incluso el reglamento de contrataciones de la Corte era mucho más laxo que todo el sistema de contratación pública, y lo fuimos enumerando, distintas licitaciones, distintos hechos. Y en especial hacíamos hincapié en un punto, que es que se había dictado un reglamento en cuanto a la presentación de declaraciones juradas que era no estaba expuesto, costaba mucho acceder a esa información. Era oscuro, ¿no? Sí, opaco. Y ahí estaba pero que a lo largo de los años una ONG que a mí me merece mucho respeto, que es ASIC, pedía a los distintos miembros de la Corte su declaración jurada, los miembros accedían, no así el caso de Lorenzetti. Empezamos a trabajar exclusivamente el patrimonio de Lorenzetti y vimos cómo fueron sus inicios. Lorenzetti era una persona que ejercía el derecho en Santa Fe, pero a su vez era prestador a través de una mutual del PAMI. En la época de Menem, cuando estaba este personaje que terminó detenido, Alderete, y con un grupo de empresarios de la zona de Rafaela. Ese grupo empresario fue creciendo, adquirieron mutuales que cambiaban cheques, adquirieron clínicas, y ahí es donde Lorenzetti va a la Corte Suprema, y eso también ayudó al incremento de este conjunto de empresarios. Y después lo que veíamos era que estos empresarios compraban propiedades que finalmente o terminaban en el patrimonio de Lorenzetti. Hay una casa muy imponente en la ciudad de Rafaela, hay un departamento en Puerto Madero, hay un auto que él maneja como propio y responde a una mutual que tiene servicios financieros. Entonces todas estas cuestiones que fueron denunciadas en la justicia no prosperaron, y que bueno, que vamos a poner en consideración, nos parecía que tenía que ser indagado, porque el patrimonio de un juez de la Corte tiene que poderse analizar, y nos preocupa mucho esto, que durante el periodo que nosotros denunciábamos no nos fue posible a nosotros ni a nadie acceder a esta declaración jurada. Diputada, le voy a hacer dos preguntas políticas o no sé, de contexto, que son un poco complicadas. La primera, esto está dividido muy entre blanco y negro. El kirchnerismo quiere el juicio político de toda la Corte, Juntos por el Cambio no quiere el juicio político de ningún miembro de la Corte. Y en el medio aparece usted diciendo, yo soy de la oposición, soy de Juntos por el Cambio, pero hay un caso en el que me parece que corresponde un debate parlamentario como mínimo un debate parlamentario sobre el tema. Sí. ¿Cómo reaccionan sus compañeros de Juntos por el Cambio? A ver, este es un pedido que inicia la doctora Carrizo, tuvimos nosotros y hemos aportado pruebas a lo largo de casi 9 años. Imagínense la cantidad de años donde nosotros
seguimos el tema. Cuando éramos gobierno, no nos acompañó el gobierno, razonablemente no creían que podían acompañarnos en esto, pero respondía a la íntima convicción de nosotros en nuestra calidad de diputados, pero también de cómo históricamente hemos mantenido una coherencia, no especulando en caso de corrupción, y lo hemos presentado y lo hemos sostenido. Y bueno, entiendo que les resultará incómodo, pero son absolutamente respetuosos. En ningún momento por ahí se decía que me habían pedido que no hablara. No. Tal vez algún trascendido, ¿no? No, bueno, pero el tema no es si son respetuosos o no, sino que revela su no acompañamiento, porque los argumentos son bastante sólidos, que por lo menos se debe discutir esto. ¿Qué revela de Juntos por el Cambio? No me puedo poner en lo que piensa cada uno. Sí, hago el ejercicio y hacemos el ejercicio desde la coalición cívica de mantener una coherencia a lo largo de los años. A ver, te pongo un ejemplo. Cuando nosotros fuimos contra el ministro De Guido, el juicio político a De Guido que se escribió yo estaba embarazada de mi hijo en el 2008, también fue la coalición cívica sola. Hay un sector de la política donde incluyo al Frente de Todos, que nunca hicieron un juicio político a ningún juez de la nación hasta estos dos últimos fallos, que no van contra los jueces, que no van que no ejercen el derecho al juicio político. Paula, nosotros sí lo hacemos. Déjeme ser un poquito más amplio. Yo ejerzo el periodismo hace muchos años y coincido con este enfoque, que uno tiene que ser coherente y no importa a quién favorece o no la verdad tiene que estar o algo lo más parecido posible a la verdad. Ahora, yo no tengo duda de que cuando la prensa en general encuentra un caso similar al de Lorenzetti, del otro lado, del lado del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, como mínimo la foto de la casa estaría dando vuelta por todos lados. Y a mí me resulta muy impresionante, yo ahora no estoy haciendo prensa gráfica, por lo menos prensa gráfica diaria, me resulta muy impresionante cuando usted dijo, hay una casa muy impresionante de Lorenzetti ahí, que esa foto, como parte del debate, no esté en la tapa de todos los portales, no aparece en ningún lado. Déjeme argumentar un poquito más. Yo me acuerdo, ya soy un poco viejo, y a fines de los 90, cuando teníamos con Jorge Lanata y Marcelo Slotto, la revista 23, había un juez que se llamaba Liporachi, y nos llegó la versión de que tenía una casa espectacular en San Isidro. Lo primero que hicimos fue ir y sacarle la foto y publicarla. Después renunció o fue expulsado por juicio político. El anillo creo que de diamantes de Ollarvide fue muy difundido, pero claro, un juez que estaba vinculado al kirchnerismo. Entonces, cuando hay un juez que no está vinculado al kirchnerismo, un político no vinculado, que aparece con un patrimonio difícil de justificar, no aparece en los medios. Hay como una cancha inclinada, no sé si usted la ve. En realidad creo que Lorenzetti está muy relacionado con el kirchnerismo, muy relacionado. Si usted mira los testigos que propone el Frente de Todos, mayoritariamente son testigos que son del equipo de Lorenzetti. Incluso hay una nota de una periodista que se llama Rosario Cerdi, que yo la leo en la sesión y les pregunto ¿con quién de ustedes habló?, que dice que Lorenzetti, para bajar las causales de juicio político hacia él, dice, bueno, vayan solo contra Rosati, contra mí no vayan, y si vos ves el resto de los juicios políticos, la insistencia en relación al resto de los jueces es más fuerte hacia los otros que hacia Lorenzetti. Y también es una persona que tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Ha ejercido la superintendencia de la Corte por muchos años. Yo recuerdo cuando lo denuncié por primera vez en el 2013, y mire que tengo antecedentes, yo soy administrativista, he sido auditora durante muchos años, toda mi carrera profesional la hice en la auditoría, y leían mi denuncia y se reían en la televisión algunos periodistas. Es una persona muy, muy, muy poderosa, y así lo digo en mi discurso. El discurso, en la acusación que leí el otro día en el juicio político. Y me parece que esta sombra que lo ha tenido a él
durante tanto tiempo y que le ha permitido tener un poder absoluto en el Consejo de la Magistratura, siendo presidente de la Corte, y eso tampoco se dijo, porque cuando él era presidente de la Corte, crea un organismo especial que se llamaba como un comité de administración, que lo tenía él a su cargo y administraba todo el Poder Judicial, cuando eso es absolutamente inconstitucional. Y él lo tenía, y los distintos estamentos le fueron delegando a lo largo de esos 10 años todo el poder en manos de Lorenzetti. Paula, muchísimas gracias por la generosidad de estos minutos y por habernos atendido. Seguiremos conversando. De paso, le digo que es muy valiente lo que está haciendo, porque son esas cosas que uno hace en soledad frente a una cantidad de gente que está vinculada al poder de este hombre, lo protege, él hace sus maniobras, así que está bueno que se escuchen este tipo de voces. Gracias. Un placer, muchas gracias a usted. Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica, en lo que es una denuncia solitaria, solitaria, porque no la acompañan de Juntos por el Cambio, no la acompañan al Frente de Todos. Está diciendo, che, este tipo tiene una casa que no puede justificar, maneja un auto que no se puede justificar, tuvo un poder total en la Corte Suprema, maniobra de esta manera y todo el mundo sirve bajito.